Nos gustaría empezar por quién es Jesús y qué ha hecho Jesús y qué ha hecho hasta llegar a estar en esta mesa aquí sentado contándonos su experiencia. Bueno, ya os lo dije, soy un docente jubilado. Terminé mi trabajo dando clases en un instituto, concretamente Leonardo da Vinci, de aquí de Madrid, que dando clases a ciclos superiores de formación profesional. Ese fue mi último trabajo. Pero entre ese y la anterior vez que estuve dando clase pasaron muchos años. Me he dedicado durante bastantes años a la administración, en distintos puestos de trabajo, fundamentalmente la administración educativa, en primer lugar en la Comunidad de Madrid y por último en el Ministerio. Mis antecedentes docentes en la educación de adultos. Es decir, por haceros un rapidísimo resumen de mi currículum, yo empecé de jovencico, allá por los años, principios de los años 70, es decir, antes del desastre de los dinosaurios, por ahí. Empecé en una escuela popular de barrio, concretamente en Moratalá, y posteriormente, cuando me profesionalicé, pues me dediqué a la educación de adultos. Trabajé durante 9 años, 7 años, perdón, en el Centro Social de Hortaleza, llevando a cabo un proyecto pedagógico que a mí me pareció muy interesante y donde aprendí muchísimo, que está relacionado precisamente con uno de los autores que luego será importante a la hora de, que se llamaba Francisco Gutiérrez, era un jesuita nicaragüense, que escribió un par de obritas interesantes, muy en la línea de Paulo Freire, ¿verdad?, que tenía relación con la pedagogía del lenguaje total, es decir, relacionado con la teoría de la comunicación, adaptándola a la educación de personas adultas, ¿verdad? Bueno, pues esto nosotros, el grupo de Hortaleza, lo que hicimos fue intentar llevarlo y adaptarlo a una zona urbana y en todo el proceso que iba desde la alfabetización hasta lo que sería la obtención de la titulación en aquel momento de EGB y posteriormente de secundaria. Este fue un poco mi comienzo profesional. Posteriormente estuve durante bastantes años relacionado con la formación de profesorado. La formación de profesorado sobre todo en continua, ¿no? Entonces, bueno, pues formamos un grupo en un centro de profesorado, para mí uno de los punteros en Madrid, que era Acacias, y un grupo que nos dedicamos a la formación en centros de equipos docentes que, digamos, estaban en el entorno de lo que era el sistema educativo central. Es decir, nos dedicamos a educación de adultos, a formación de profesorado de educación de adultos, a formación de profesorado de conservatorios, de escuelas de idiomas, etc. Todo lo que era, digamos, que no era en la primaria o la secundaria. Y toda esa especie de retales que iban quedando por ahí, y nosotros nos dedicábamos a esa formación. Un equipo, yo creo que bastante productivo y que sirvió como una formación para mí importante. Y luego pasé a la administración educativa, en este caso de la Comunidad de Madrid, y desde allí ya me ofrecieron la posibilidad, estamos hablando de 2002, y en 2003 me incorporé a Perú para comenzar el proyecto. En Perú, aparte de los años dedicados al desarrollo de este proyecto del que ahora vamos a hablar más adelante, estuve relacionado, lógicamente, además, por aquello de coger otras experiencias, fundamentalmente con Nicaragua y posteriormente con Paraguay, aunque conocía las experiencias de los PAEVAs en los distintos países, República Dominicana, El Salvador, que fue donde comenzó, Haití, que nunca llegó a cuajar del todo, y posteriormente Perú y Paraguay. Bueno, sobre todo Nicaragua fue lo que más a fondo conocí. Estuve allí bastante tiempo, trabajando, bastante tiempo, 15 o 20 días, ¿no? Que no era una visita para conocer por encima lo que había, sino intentando calar.
y de allí me traje bastantes ideas a la hora del trabajo en Perú, ¿verdad? Sí, en relación a tanto a tus visitas en Nicaragua como en Perú, como codirector de la parte de la Agencia de Cooperación Española, ¿cuál era tu función y cómo se conformaba ese equipo que llevaba con usted? Como seguramente sabéis, todos estos proyectos de cooperación tenían una doble codirección. Normalmente era un director español, que en este caso era yo, y un codirector del país en el que se desarrollaba el proyecto. En este caso, mi codirector, Armando Roig Tuesta, del que hablaré a lo largo del tema porque yo creo que hicimos un trabajo muy cercano, ambos, era el director general de Educación Básica Alternativa, que se llamaba en este momento en el Perú, ¿verdad? Conjuntamente coordinábamos y dirigíamos todo el proyecto y mi trabajo tenía que ver, quizás por mi perfil o por mis experiencias personales, profesionales, tenía que ver pues desde lo que era pura gestión económica hasta lo que podía ser intervenir en la formación de profesorado, intervenir en la propia elaboración de materiales curriculares. Es decir, de alguna manera el trabajo mío consistía en dirigir el proyecto, en coordinar todo el proyecto, pero quizás por gustos personales y por formación personal también intervine en los distintos momentos y en las distintas parcelas que ocupaba el proyecto, ¿no? Sí, aprovechando sobre todo su experiencia para con la formación de docentes que van a atender a adultos. Efectivamente. Que había usted trabajado. Ahí donde había trabajado bastantes años, efectivamente. Teniendo en cuenta además que uno de los trabajos que hacíamos cuando dedicamos la formación de docentes era todo el desarrollo de proyectos dentro de centros, es decir, proyectos educativos, proyectos curriculares, etc. Y por lo tanto ahí también había una vertiente que tenía que ver con el currículum, es decir, con todo lo que era la elaboración del propio currículum y de los materiales curriculares. Había, a lo mejor me adelanto, pero lo lanzo ya, como dos modalidades en los proyectos de cooperación educativa en formación de jóvenes y adultos. Había dos modalidades. Una que tenía que ver con el desarrollo completo, es decir, la creación de institucionalidad en todo el ámbito, desde la normativa hasta la práctica. Es decir, algunos de mis compañeros y compañeras, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en El Salvador, comenzaron desarrollando y elaborando una ley, una norma, que era la Ley Educativa para la Educación de Jóvenes y Adultos. Esa era una modalidad. Entonces, desde ahí hasta lo que era la elaboración de materiales, se llevaba a cabo todo el proceso. Y luego había otra modalidad, que fue por ejemplo la de Perú, que era experimentar y validar una ley que ya había hecho en la propia institución. En este caso, la Ley de Educación Básica Alternativa, que el gobierno de Perú elaboró y publicó en 2002, y que nuestro trabajo fue desarrollar esa normativa y validar algunas de las propuestas que ahí aparecían, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ya un poco hemos esbozado la estructura, ¿cuáles diría que son los objetivos principales que tenía el PAEVA en Perú al principio de todo? Sí, sí. Los objetivos tenían que ver, como ya he dicho antes, con el tema de desarrollo y validación, y eso significaba, por una parte, la elaboración de un currículum específico para personas adultas. Significaba además, partiendo de las experiencias que ya había habido en el Perú y en otros países en los que había actuado la cooperación, establecer una modalidad educativa en los barrios, partiendo, insisto, de lo que era esa experiencia que tenía que ver con la alfabetización y los círculos de alfabetización, hasta la creación de un centro específico de educación de personas adultas, con todos los componentes que pensábamos que tenía ese centro. Por lo tanto, tenía que ver con elaboración de currículum, creación y validación de una red de centros y de una organización educativa, formación de profesorado. Entonces, intentamos desarrollar un modelo de formación específica para el profesorado de adultos. Elaboración de los materiales, es decir, elaboración de los libros, para entendernos, de los cuadernos de alfabetización, y luego lo que era
la puesta en marcha de ese proceso curricular, la recogida de datos y la validación de los materiales y su posible corrección si se encontraba algún tipo de fallo o algo que no terminaba de funcionar, ¿no? La Ley de Educación Básica de Adultos tenía, digamos que, dos componentes fundamentales. Uno, lo que era la formación básica, que tenía que ver con un recorrido desde alfabetización hasta la secundaria, que en el caso de Perú es la formación inmediatamente anterior a la entrada en la universidad, todo ese desarrollo, y luego un componente de capacitación laboral. Los dos los desarrollamos. Luego hablamos de cómo lo hicimos y qué modalidades establecimos allí, teniendo en cuenta la realidad de lo que era el Perú en aquel momento, la realidad de sus habitantes, etc., ¿no? Y con toda esta serie de actividades que realizaron y que se especializaron, ¿cuál era más o menos la misión, la idea? ¿Cuál era el impacto que se preveía conseguir con este proyecto? ¿Estaba más enfocado a quizás acabar con el alfabetismo o aumentar la inserción laboral? ¿Qué era lo que se buscaba con todo este proyecto? Acabar con el analfabetismo, si me dejáis un poquito, me voy un poquito por las ramas, pero lo vamos a aclarar muy rápidamente. La inmensa mayoría de las campañas de alfabetización, las que se habían llevado en Perú y en otros países, habían tenido unos resultados, digamos que eran sensiblemente maquillados. Hasta tal punto habían sido maquillados, y os cuento una pequeñísima anécdota, en algunas de las reuniones que teníamos con los distintos responsables de educación de adultos de toda Latinoamérica, como mínimo 1 o 2 veces al año nos reuníamos con todos los directores generales, a veces incluso viceministros de educación de adultos, de la mayoría de los países de Latinoamérica. Pues en una de estas conversaciones seguramente tenéis conocimiento de un método a través de la televisión de alfabetización cubano. Entonces ese empezó a tener un componente muy importante, sobre todo cuando gana las elecciones en Venezuela Hugo Chávez, efectivamente. Y se trae a los maestros cubanos y a ese método. Entonces, 6 meses después, o no sé si 1 año después, sale una ley que dice en Venezuela ya no existe el analfabetismo. Entonces se lo pregunté a los responsables cubanos, no a venezolanos, sino a los cubanos, y le dije, a ver, vosotros habéis tenido un trabajo muy intenso en los primeros años de la revolución de Fidel sobre alfabetización. ¿Es cierto que terminasteis con el alfabetismo? Y me dice, mira, no me dijeron, mire usted, compañero. Sí. En Cuba se terminó el analfabetismo cuando la educación básica se extendió a toda la población. Punto y final. Todo lo demás son milongas, compañero, milongas. Esto es, si queréis, una anécdota, pero era el significado de lo que eran en muchos casos las campañas de alfabetización. No quiero decir con esto que no tuvieran una incidencia, que claro que la tenían, una incidencia importante, pero era más bien relativa. Otro ejemplo, nosotros establecimos un sistema que partía de los círculos de alfabetización, supuestamente con 20 personas. En la realidad, si había 10, con continuidad ya eran muchos. Y la absoluta realidad era que como la propina, por llamarle de alguna manera, que recibían los alfabetizadores tenía que ver con el número de personas que allí existían, pues a veces nos encontramos hasta con personas que habían terminado la secundaria y que estaban en el círculo de alfabetización. ¿Por qué? Porque la pobre mujer o el pobre hombre, con perdón, necesitaban cubrir un mínimo para poder cobrar. ¿Qué ocurría con esto? Pues que intentábamos ser lo más flexibles posible. Pero si al final del círculo había 2 personas que habían aprendido a leer y escribir, era un triunfo. Porque es que muy posiblemente el 50% no eran analfabetos. Y el otro 50%, el 60 o el 70%, no tenían una continuidad como para seguir un proceso complicado como era el proceso de alfabetización, ¿no? Sí, y a raíz de su respuesta me ha salido otra pregunta muy rápida con este último.
¿Cuáles cree que eran las razones de la poca continuidad Pues hombre, las razones de la poca continuidad tenían que ver con su realidad social y económica. Es decir, imagínate que allí nos encontrábamos con personas adultas, con unas economías absolutamente precarias, que necesitaban, como decían todas las mañanas, encontrar el sol. El sol era la moneda peruana, no era el sol. Es decir, cuando salían de su casa, lo más importante era conseguir los soles suficientes que le permitían comer. Claro. ¿Qué ocurría? Se apuntaban al círculo de alfabetización. Si al día siguiente le salía un trabajillo, aunque fuera para un día, iban y lo aprovechaban. Claro. Con todo esto, ¿qué significaba? Que uno podía ser inflexible. Yo recuerdo que al comienzo, desde el Ministerio de Educación de Perú, exigían unas continuidades y unas asistencias que luego en la realidad eran prácticamente imposibles. Y por otra parte, siempre intentaban engañarte de alguna manera. Es decir, digamos que maquillar esos números porque los soles que recibían los alfabetizadores, que no era que fueran muchos, eran imprescindibles para su economía familiar. Entonces, bueno, os puedo decir que yo, por ejemplo, algunos sábados me iba a visitar, y digo sábados porque el resto de los días, cuando yo salía a visitar un círculo, en el círculo ya me esperaban. Alguien había llamado por teléfono y entonces estaban preparadísimo. Entonces, muchas veces ni siquiera me llevaba el chofer, sino que yo cogía el coche, me iba a visitarlos y los encontraba como fuera. A veces había problemas, lloros, etcétera, pero bueno, decía que no había ningún problema que no se pudiera solucionar, pero que lo que queríamos era la realidad. Es decir, nosotros lo que queríamos es que al final de un proceso supiéramos realmente cuántas personas habían asistido de una forma continuada y qué porcentaje de éxito, entre comillas, se podía tener. La verdad es que los porcentajes no eran muy elevados, pero al final los números fueron muy importantes. Os adelanto porque es una de las cosas con que más orgullo tengo, ¿no? Al final del segundo año conseguimos aproximadamente 25.000 personas que habían terminado la primaria. Al final del segundo año. Muchas de estas personas no eran analfabetas, lógicamente, cuando empezaron. Es decir, habían tenido algunos años de escolarización, incluso muchos años de escolarización, otras no, pero lo que sí es cierto es que se consiguieron esos números. Yo quería saber acerca de los círculos en sí de aprendizaje, no solo en general, qué perfiles se tendían a observar dentro, tanto pues, el número de mujeres versus hombres, sino también como si se daba o no el fenómeno de miedo a llegar a apuntarse a estos círculos. Había cierto estigma social a que la comunidad viese que pues, tú no eras analfabeto. ¿Te puedo contestar con una respuesta de una mujer? Por supuesto. Uno de los trabajos que se hicieron fue hacer una serie de entrevistas muy importantes a personas que asistían a los círculos y ver su opinión. Hace poco ocurrió algo que afectó a un círculo en San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho es quizás el asentamiento humano más populoso de toda Sudamérica. Es un barrio, un distrito de Lima que en aquellos momentos podía tener alrededor del 1.000.000 de habitantes. Luego, si queréis, leemos qué era San Juan de Lurigancho, pero mirad lo que dice. Sí. Una joven participante, casada y con hijos, dejó a su pareja y se fue con otro hombre del barrio. Generó todo un alboroto. Los hombres ya no querían mandar a sus esposas al círculo. Ellas querían, pero no vinieron más. La asistencia era prácticamente nula. Finalmente, la facilitadora, a los alfabetizadores le llamamos facilitadores, tuvo que hablar con cada esposo uno por uno para tranquilizarlos. Así logró que los participantes volvieran al círculo. En otro círculo cercano, hay una participante que asiste solo los días que su esposo trabaja, porque estudia sin su consentimiento. El trabajo de su esposo está en un lugar distante de donde viven. Un día, su esposo regresó más temprano de lo previsto. Llegó sorpresivamente al círculo y, gesticulando y gritando,
sacó a su esposa del lugar. Me imagino que algún tortazo se llevaría. Subieron el cerro hacia su choza. Ella delante avergonzada pero con sonrisa. Seguro que va a pegarle, comentaron las otras participantes. Bueno, esto es un pequeño ejemplo que puede responder. La inmensa mayoría, mujeres. Un grupo importante de niños. Y ahora explico lo de los niños. Podían asistir oficialmente mayores de 16 años. Pero en todo esto nos llegaron noticias, por supuesto, cuando yo lo hablaba con el director peruano me decía, compañero, no me cuente usted eso. Usted eso tome la medida que sea. Menores de 16 años. ¿Por qué? Porque allí una de las cosas que había era que tenías que tener dinero para comprar lápices y cuadernos, para ir a la escuela. ¿Qué ocurría? Que en los círculos eso se lo dábamos gratis. Entonces, había muchos niños, jovencitos, menores de 16 años, que querían ir al círculo porque no tenían dinero para comprar cuadernos y lápices. Entonces, me consultaron y me dijeron, órdenes estrictas. Todo chaval que se acerca a un círculo es bienvenido. No se puede quedar ningún niño sin escolaridad porque no tenga dinero para el lápiz o para el cuaderno. Y esa era la política que llevaba la cooperación española en estos círculos. Saltándonos la ley, por supuesto. Saltándonos la ley. Pero claro, preferíamos saltarnos la ley y tener un conflicto incluso diplomático, que no iba a ser tan grande, ni mucho menos, pero antes de que hubiera un niño que se quedara sin escolarización. Estamos hablando de niños de 14 o 15 años que allí ya son muy maduros. O sea que muchos de ellos llevaban a lo mejor un par de años trabajando, o 3, etcétera, ¿no? Bien, entonces hablamos de mujeres, fundamentalmente mujeres y niños. En algún caso mujeres muy jóvenes, que incluso tenían que dar de mamar a los bebés en el círculo. Hay por ahí fotografías preciosas con ese tema, ¿no? Y eso incluso nos llevó a desarrollar yo creo que también una buena experiencia, concretamente en Pachacute. Pachacute es un barrio del norte de Lima, pertenece al distrito de Ventanilla, que en aquel momento era, y seguramente lo seguirá siendo, el barrio más pobre, imaginaros, el barrio más pobre de Lima, y en parte de Perú. Pachacutes era un arenal, totalmente, allí no existía ni una brizna de hierba ni un árbol. Ya sabéis que prácticamente toda la costa peruana es un desierto. Bueno, pues Pachacutes era el desierto de los desiertos, lleno de esteras, llaman esteras a las casas hechas con esteras, como allí tampoco llueve prácticamente nunca. Y nos encontramos con un problema muy serio, y era que las mamás jóvenes no tenían qué hacer con los niños. Y entonces decidimos crear una guardería cercana a los círculos. Cuando fuimos a hacer la guardería nos encontramos con dos problemas fundamentales. Uno, cómo justificarlo, que eso fue relativamente fácil, porque hablando con la dirección de la ECI, nos dijeron que sin problemas, eso lo justificamos dentro del proyecto y no había ningún problema. Y el otro era darle continuidad a esas guarderías. Si hacíamos un edificio en el momento en que desapareciera la cooperación, ¿qué pasaba con ese edificio? Las experiencias y una frase importante que me dijo el mico director, que me dijo en algún momento, compañero, no nos deje usted elefantes blancos. Es decir, no nos deje usted creaciones que luego no podamos mantener, que no sean sostenibles. Entonces lo que hicimos fue, en una cooperación con la gente del barrio, era plantearle de hacer con ellos la guardería. Entonces ellos nos dijeron, nosotros la construimos, vosotros lo que tenéis que hacer es echar una losa, que decían, de cemento, es decir, crear todo lo que era el suelo y comprarnos las maderas. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos todo lo que era la cimentación y le compramos las maderas y la chapa de Uralita. Y ellos hicieron la guardería. ¿Qué ocurría con esto? Que cuando desapareciéramos nosotros, a ver quién les iba a quitar la guardería a los pobladores, que eran suyas. No era del ministerio, ni era del Estado, era de los pobladores. Segundo, que había
relativamente muy fácil de mantenerla, porque romperse una tabla o romperse una chapa era, digamos, estaba dentro de las posibilidades económicas de que ellos los pudieran arreglar, ¿no? Entonces, esa fue una de las, digamos, iniciativas que llevamos a cabo, que para mí fue de lo más interesante. Luego, incluso allí conseguimos unas sillas que eran como unos cubos, mesas y sillas, claro, había mesas, sillas, había cunas de estas para los niños, es decir, dimos toda la instalación completa y además se le daba a los niños el desayuno allí, o la merienda, dependiendo de. Con lo cual, a veces había más niños que alumnas en la clase. Pero bueno, a nosotros nos parecía... Y lo que iba a decir era, si queréis, una anécdota, y era que cuando pensamos en amueblar, pues empezamos de sillitas pequeñas y tal, y nos dijeron, no, hay unas sillas que son como especies de cubos que tienen 3 posiciones. Entonces, ahí se puede sentar un bebé de 1 año y un niño de 3 años, porque tenía, digamos que un lateral a la altura total del cubo, que era para un niño de 3 años, pero en los otros laterales, en lugar de estar a ras, entraba un poco más adentro. Es decir, que tú girabas el cubo y tenía distinta altura, con lo cual la misma silla servía para varios años. Era, si queréis, un pequeño ejemplo de la colaboración impresionante que tuvimos de los pobladores y que eso supuso, creo, no tengo más, que continuaron las guarderías durante muchos años. Sí. Es maravillosa, la verdad, la anécdota. Además, sobre todo, como refleja un poco las ganas de verdad que tenían pues, los propios pobladores de que saliera adelante también pues, el funcionamiento del círculo. Es que a lo mejor ahí nos hemos saltado. A la hora de desarrollar todo el proyecto, se comenzaban creando los círculos. La creación de círculos siempre se hacía de acuerdo con la municipalidad. Estos distritos tenían su propio alcalde. Por ejemplo, Ventanilla, donde era Pachacútec, Comas, que fue el otro barrio donde desarrollamos, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. En todos ellos había una estructura municipal con un alcalde, una serie de concejales. Entonces nosotros entrábamos, por una parte, en contacto con ellos. Cuando empezaba el trabajo al principio, en 2003, cuando empezábamos el trabajo, ¿no? Para, digamos que generar toda una posibilidad de colaboración con las autoridades municipales de cada uno de los distritos. Y a continuación con, digamos, las principales instituciones de los pobladores. Normalmente había 2 con las que funcionaba muy bien, que era el Vaso de Leche, el Vaso de Leche era una institución increíble, donde se habían juntado un montón de madres y junto con la municipalidad conseguían darle un vaso de leche un desayuno a todos los niños del barrio que lo necesitaran, ¿no? Entonces, normalmente el vaso de leche, que luego se ampliaba, solía tener algún local, o algunos locales. Y sobre todo lo que tenían eran muchísimos contactos con el barrio. Y por otra parte eran los comedores populares. Digamos que eran las 3 instituciones que en casi todos los barrios entramos en contacto, que era la municipalidad, el vaso de leche y los comedores populares. Para, a través de ellos y colaborando con ellos, conseguir la creación de los círculos. La creación de los círculos tenía que ver con una selección de personal que normalmente este personal no lo llevaban las propias instituciones estas de las que he hablado, ¿no? Y que luego hacíamos una selección. Siempre era una selección y una contratación, entre comillas, con una evaluación posterior. Es decir, hubo casos en los que luego tuvimos que prescindir de algunos de estos facilitadores porque no funcionaron, porque, bueno, pues ya sabéis, las corruptelas, si se quiere, lógicas, dada la precariedad económica que se había, ¿no? Ahí se creaban entonces unos círculos coordinados por lo que eran las supervisoras. Las supervisoras era la figura de una especie de, no sé cómo llamarla, inspectora, más cercana a tal, que de ella dependían normalmente 10 facilitadores. Y luego estaba la figura de la coordinadora de distrito,
este fue un proceso que concluyó con la creación de centros educativos. Al final la coordinadora de distrito era la directora del centro, las supervisoras eran las distintas personas encargadas de coordinar las distintas actividades y las facilitadoras que estaban en los círculos. La evolución de este proceso fue la creación de centros educativos que tenían el componente de educación básica y una experiencia que llevamos de España, que fue muy rica y muy interesante, que fueron las aulas mentor. Una red que dependía del Ministerio de Educación, de formación a través de Internet. Entonces había distintos cursos que se hacían vía telemática, como los que ahora mismo funcionan de una forma increíble, ¿no? Entonces, allí nos encontramos con dos problemas que intentamos solucionar. Por una parte era el acceso a Internet. Bueno, tengo que deciros que el acceso a Internet en el Perú de 2003 y 2004 era infinitamente más alto que en España. A mí me resultó curiosísimo. Se había generado una necesidad. Esa necesidad era poner en contacto con las familias que había fuera, la cantidad de miles de emigrantes. Las conferencias son terribles, caras. Entonces, forma de comunicarse a través de mail. Entonces, eso hizo que surgieran hasta en los barrios más extremos y en las zonas más increíbles lo que llamaban cabinas de Internet. Es decir, un localillo que a veces era un chamizo con 3 o 4 ordenadores y eso sí, su conexión a Internet. Eso lo aprovechamos nosotros, porque por una parte decíamos, bueno, hay que proveer a los centros, estos centros que se fueron construyendo, los CEBAs, ¿verdad? Hay que la creación del aula mentor con una serie de ordenadores, pero es que en barrios de 1 millón de habitantes, aunque tuvieras un centro, ¿cómo iban a asistir? Entonces, ¿cuál era la otra posibilidad? Que también se aprovechaba para conseguir información según la gente fuera capacitándose para meterse en papá Google, ¿verdad? Ir a las cabinas que había en los barrios, que a veces eran, vamos, las zonas más increíbles de los cerros donde solo había chozas de madera, pues en una de ellas había una cabina de Internet. Eso os lo puedo asegurar. Entonces, eran 50 céntimos lo que valía. Y entonces le dijimos a las facilitadoras o a las supervisoras, según quién iba, pagáis, y luego nos paséis los recibos, de tal forma que se aprovecharan lo que había en cada uno de los barrios. Las aulas mentor tenían un precio, es decir, los cursos de acceso tenían un precio. Entonces, claro, inmediatamente todos mis colaboradores esto no puede ser, porque claro, porque hay que ser gratis y tal, ¿no? Yo tenía la experiencia aquí en España de los centros de adultos, donde había también aulas mentor, donde el índice de abandono de los cursos online era altísimo. Entonces, no me planteé en ningún caso, no, lo estuvimos hablando con mi compañero, el señor Ruiz, Armando, mi codirector, de cómo hacer el tema. Y entonces decidimos una fórmula que era becas, pero becas al final. Es decir, la gente pagaba su cuota, eran cuotas muy bajas, un sol, más o menos 25 céntimos de euro, más o menos, en aquel momento, un sol, etcétera. Y todos aquellos que terminaran el curso se les devolvía el dinero. Es decir, todos los que concluyeran todo el proceso, al terminar decía, usted, tome usted sus 6 euros o 7 euros que se ha gastado durante todo el curso. Con eso le facilitábamos la gratuidad, pero intentábamos forzar en la medida de lo posible que la gente aprovechara ese recurso hasta el final. Bueno, pues esa fórmula, becas, pero derivadas al final del proceso. De acuerdo. Y volviendo un momento sobre los temas logísticos, en lo que eran los centros de los CEBAs, la dinámica era la misma que con las guarderías, o eso lo financiaban. Sí. Ahí, bueno, digamos que era más institucionalizado, pero en cualquier caso los centros los creamos siempre, o bien en dependencias del Ministerio de Educación, es decir, un centro escolar que nos cedía parte de sus aulas, o bien en dependencias de la municipalidad, es decir, los ayuntamientos nos daban unas aulas suficientes, y la tercera modalidad era
el alquiler, que en algún caso terminó siendo compra de una casa. Por ejemplo, en Villa El Salvador alquilamos una casa que paulatinamente fuimos transformando, ampliando, etcétera, hasta conseguir suficientes aulas como para convertirla en centro. El centro tenía que tener como mínimo el aula mentor, sala de profesores, almacén y, si era posible, algún aula, si era posible. Entonces, en el caso de Villa El Salvador, concretamente, pues lo que hicimos fue habilitar los aires. Permíteme una pequeñísima introducción. En Lima, creo que en el Perú, tú tenías una casa, te construías una casa cuando tenías ya dinero suficiente. Por cierto, que el procedimiento casi siempre era: se invadía un terreno, es decir, 30, 40, 50 familias se ponían de acuerdo y invadían un arenal. Y allí plantabas un chozas. Bueno, primero plantaba la bandera de Perú, por si llegaba la policía, y ponía un banderón allí de la leche, ¿no? Y se empezaban a hacer las esteras, es decir, las casitas más. Entonces, una vez que conseguían que aquello ya se lo cedieran definitivamente, o que pudieran incluso comprarlo por un precio muy bajo, empezaba un proceso de mejora. De la estera pasaban a la madera, y de la madera al ladrillo. Digamos que eran según tuvieran posibilidades económicas. Pero una vez que hacían el ladrillo, es decir, se hacían ya la casa con materiales, digamos, duraderos, normalmente lo que hacían era una primera planta, ocupando lo que era estrictamente lo que le habían vendido o lo que le habían cedido, etc. Pero la siguiente planta, lo que hacían era sacarla hacia afuera, de tal manera que casi todas las casas que veía en los barrios tenían como una especie de aleros enormes donde estaba la segunda planta. Entonces la segunda planta tenía a lo mejor pues 30 o 40 metros más que la primera. Y si había una tercera, porque siempre dejaba los hierros por si acaso, pues a eso le añadía más metros todavía, ¿no? Bueno, pues nosotros compramos una casa en Villa El Salvador y en la segunda planta hicimos lo que hacían todos los pobladores. Que me decían siempre: pero bueno, usted está incumpliendo todas las normas. Digo, sí. Bien, no sé si de lo del centro te ha podido quedar claro, pero vamos, digamos que había esas posibilidades. Luego las aulas, donde se daban los círculos de alfabetización, podían ser cualquier tipo de local. Antes he dicho, en el vaso de leche, que le cedían un local, un vecino que tenía una habitación por allí y podían dejársela, incluso en la propia municipalidad que hubiera un local. Es decir, la alfabetización, los círculos, estaban extendidos por todo el barrio, lógicamente, ¿no? Y en línea con esto de los centros, una pregunta. O sea, el programa, sí, las logísticas se basaban en centros y círculos, ¿verdad? Exacto. ¿Y los círculos dependían de los centros? Claro, era... claro. Vale. O sea, quizás no lo he dejado suficientemente claro, ¿no? El centro era, digamos que la cabecera de toda la intervención dentro del distrito. Entonces ese centro, donde se reunían las supervisoras con la directora del centro, irradiaba toda su acción a todo el distrito. El proceso era: cada supervisora todas las semanas tenía que visitar sus círculos de alfabetización, reunirse con las facilitadoras, incluso tener reuniones mensuales de formación, y luego toda esa información pasarla al centro, donde creamos una institución que nos parecía importante, que se llamaban las GIAs, G-I-A, grupos de interaprendizaje, que eran ni más ni menos que reuniones de puesta en común y reflexión sobre las acciones que se estaban llevando, con una discusión, a ser posible, una discusión teórica en torno a esas acciones que les permitieran, digamos, que ir creciendo en su formación. Muchísimas gracias. Ahora ya ha quedado totalmente claro. Sí. Yo tengo una pregunta porque siempre habla de las facilitadoras y supervisoras. ¿Todo el personal era mayoritariamente femenino? Sí, había hombres, alguno que otro había, pero eran la mayoría mujeres.
la inmensa mayoría mujeres. Esto había varias razones. Una de ellas era que indudablemente era una forma de completar, digamos que el dinero que entraba en casa. Y había otra, muy importante en los barrios, y es que eran jefas de hogar. Es decir, en muchos casos eran mujeres que tenían a cuidar a sus hijos, pero que los maridos habían desaparecido. O mujeres que tenían a cuidar a sus hijos, pero además tenían que ir el sábado al sitio de trabajo del marido, porque era cuando cobraba, porque si no estaba allí para decirle pasta, cuando llegaba el domingo el marido a su casa, se había podido la pasta. Es decir, en toda Latinoamérica en general, y en Perú en particular, había la figura de la jefa de hogar, era una figura importantísima. Importantísima. De tal manera que una parte importante de toda la economía en las zonas más pobres dependía de las mujeres. Pero en general, lo que era formación previa a las facilitadoras no se les exigía demasiado, ¿no? No. Era sobre todo para los puestos de supervisor y coordinador, ya. Un porcentaje muy elevado eran maestras, que completaban su pequeño sueldo con la propina, entre comillas, que le dábamos nosotros. Por supuesto, las supervisoras eran todas profesionales, eran todas o maestras o licenciadas, ¿no? Pero incluso las facilitadoras, la exigencia era que, bueno, que tuviera al menos la secundaria o formación equivalente, ¿verdad? Sí, una pregunta con respecto al funcionamiento interno, ya para dejar de lado el tema de los centros, y es que lo has tocado un poco antes por encima, pero me he quedado un poco con ganas de saber más. Como es normal en un país con tan pocos recursos, pues es fácil que se desarrollen sistemas de corrupción. En el trato con los distritos y los... No son ayuntamientos, pero un poco sí, por sí, la ayuntamientos, son realmente sí. Ayuntamientos. ¿Tuvieron obstáculos relevantes con el tema de la corrupción para poner en marcha el proyecto? ¿O al ser un proyecto también... En Lima tuvimos muy pocos problemas. Había un centro en Arequipa, que fue el único centro nuestro, porque luego el proyecto, en colaboración con una serie de ONGs, tuvimos intervenciones en otros sitios del país. Pero vamos, en Lima fundamentalmente no hubo ningún problema exagerado. Es cierto que desde el principio dejamos muy claro, incluso hubo alguna expulsión concretamente de una supervisora y de una facilitadora, porque nos descubrimos que se habían quedado con cuadernos y con lápices que luego vendían, ¿no? Es verdad que era una pena, porque la gente necesitaba sacar el sol por donde fuera, ¿no? Pero no podíamos permitirlo, lógicamente, ¿no? Y luego con los ayuntamientos, incluso con el propio ministerio, dejamos muy claro que sol que teníamos, o si queréis peso que teníamos, si queréis euro que teníamos que pensar, antes de gastarlo en algo, cuántos cuadernos, cuántos lápices, cuántos libros se podían comprar con eso. Esa era una cosa que llamábamos en plan de broma nosotros la mística del Paeva. Y la mística del Paeva decía, siempre que vayamos a gastar algo, pensemos antes cuánto material para la gente podemos comprarnos con eso. Y había otra cosa que no se me debe olvidar, y era que a la hora de hacer cualquier tipo de construcción, de tal, pensar siempre si eso podía ser mantenido cuando desapareciera la cooperación. Las guarderías. Exacto. O sea, sí, en el caso de las guarderías, pero también el caso de los centros. Hay un tema que, bueno, lo voy a comentar porque estamos en confianza y ya soy muy viejo. Una de las cosas que nos pedían, no digo que exigían, era que hiciéramos algún tipo de construcción, institución, que alguien de España pudiera ir a inaugurar. En Nicaragua se había hecho un centro de profesorado muy importante, con unas características que lo hacían, digamos, con posibilidad de poderlo mantener. En el caso de Paraguay se hizo un centro impresionante,
que por cierto cuando hubo el cambio de gobierno se lo quedó para sí el ministro de Educación. Nosotros, como además mi codirector en esto, Armando lo tenía muy claro, era un hombre legal, a carta cabal, siempre me habló desde el principio, compañero, lo que os he dicho antes, no nos dejes elefantes blancos. Incluso me enseñó varios elefantes blancos, es decir, varios edificios o complejos prácticamente abandonados que habían dejado otras cooperaciones en la intervención que habían hecho y que luego no podían mantener el ministerio, o sea, que era así de claro, ¿no? Entonces, nosotros en los centros nunca hicimos un cojo centro, que llamábamos, con perdón. Siempre fueron. En el caso de San Juan de Lurigancho, nos dieron una serie de aulas en un colegio que estaba no iba a decir abandonado, pero sí, digamos que a medio gas. Y entonces lo que hicimos fue esas aulas adaptarlas a nuestras necesidades. Es decir, hicimos obras, hicimos incluso entre dos aulas una puerta parecida a esa, para convertirla en un salón de actos. Bueno, una serie de adaptaciones a nuestras necesidades, pero eso no lo quedábamos, y eso era relativamente fácil poderlo mantener a posteriori por el Ministerio de Educación. En el caso de Villa El Salvador fue la casa esta, que es una casa normal, es decir, que no exigía un gasto necesario. Y en el caso de Ventanilla y de Comas eran locales de la propia municipalidad. Es decir, eran parte del ayuntamiento que nos había cedido una serie de espacios donde se ubicaba el centro. Lo otro que se me olvidaba deciros era, una de las cosas que tenía yo también muy claras era que el dinero que se gastaba allí era el dinero de todos nosotros. Es decir, que salía de los impuestos de los españoles. Por lo tanto, había que cuidar al límite el último sol que saliera de allí, a ver en qué se gastaban. Hay un tema, además, que en el caso de Villa El Salvador es un barrio, distrito, populoso, muy populoso y muy importante, que está en el sur de Lima. Este distrito surgió como una invasión al principio de los años 70, pero con una experiencia interesantísima de comunidades creadas muy fuertes que posibilitaron incluso que hasta el urbanismo que se hizo, imaginaros que eso fue terreno que se invade y se van haciendo las chabolas, ¿verdad?, por entendernos en un lenguaje, las esteras, como allí se llamaban, que posteriormente se convirtieron en casas, pero desde el principio pensaron en calles con una zona jardinada central. Imaginaros, estamos hablando o sea, fue una organización comunal impresionante. Y existía, en aquel momento se creó una institución que paulatinamente, digamos, parte de sus funciones la ocupó la municipalidad, que se llamaba la CUAVES, que era Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Y esa institución fue la que le dio vida a todo el barrio hasta que realmente se creó la institucionalidad estatal, es decir, la municipalidad, pero todavía existía la CUAVES cuando yo fui allí. Sí, sí, y curiosamente, claro, estuvimos en relación con ellos, yo me reuní varias veces con ellos y nos facilitaron muchísimo el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo de seguimiento, porque además cada uno de los facilitadores tenía que gestionar su propio alumnado a través de visitas, de una entrevista que tenía que hacer por escrito, para que luego fuera un posible alumno del círculo. Bueno, pues esto, la CUAVES, nos lo facilitó muchísimo, ¿no?, en Villa El Salvador. Villa El Salvador es un ejemplo total y absoluto de autogestión comunitaria para la urbanización y para la creación de una comunidad, ¿no? Me he perdido, Ahora. Es muy interesante y además está en relación con otros de los asuntos que queríamos plantearle, en concreto en relación con los vínculos que había entre el PAEVA y la organización española y peruana y las ONGs, organizaciones locales y misiones educativas de la Iglesia, por ejemplo, que se podían solapar en ciertos momentos o que podían llegar a chocar con la actividad de... Teníamos una relación cercana, aunque estábamos en terrenos distintos, con Fe y Alegría. Fe y Alegría era una institución jesuítica que tiene en Perú una buena cantidad de colegios. Pero mirad, los profesores de Fe y Alegría
son profesores del ministerio. Y una de las ideas que tenían desde el principio es que los colegios de fe y alegría empiezan donde acaba el asfalto. Donde ya no hay prácticamente, digamos que zona urbana organizada, ahí empezaban los colegios de fe y alegría. Bueno, con ellos tuvimos una cercanía, pero ellos no se dedicaban a educación de adultos. Y luego lo que sí tuvimos, una buena relación y una cooperación importante fue con Ayuda Nación. Hasta tal punto de que toda una serie de círculos que ellos tenían en el sur de Perú, bueno, pues entraron dentro de lo que era la red del PAEVA. Y nosotros los monitorizábamos, por supuesto le dábamos los materiales, etc. Con más, pues yo creo que nada más, porque hubo un intento, cada vez soy más políticamente incorrecto, en Pachacute, donde solo había arenas, al final de Pachacute, donde ya prácticamente se acababa el mundo y empezaban las nieblas del Pacífico, una señora muy importante, muy ligada en aquel momento a la presidencia del gobierno, creó una universidad junto con la Legión de Cristo. ¿Suenan los legionarios de Cristo? Sí. Pues crearon una universidad privada al final de Pachacute, imaginaros dónde estamos, ¿eh? Crearon esa universidad privada. Y hubo un intento de colaboración. Intento de colaboración al que nos negamos rotundamente. Nos parecía que una universidad privada en la zona más pobre, de los barrios más pobres del Perú, nos parecía como mínimo una barbaridad, si no se tenía otro calificativo más serio. Yo creo que fue la única cosa así que dijimos que no estábamos dispuestos, que no nos interesaba, no que no estábamos dispuestos. Y incluso lo dijimos de forma muy correcta, no estaba dentro de nuestro ámbito de trabajo, ya está. Wow. La señora se llamaba Ana Botella. ¿Cuál cree usted que era el interés detrás de la construcción de esa universidad allí? Si quiere especular, vamos. No me atrevo a decirlo, pero vamos. Estaba claro que, en primer lugar, tenía una zona de terreno baratísimo, posiblemente gratis, seguramente gratis, y segundo, pensaban que yo tenía unas capacidades de desarrollo que, de cara a un futuro próximo, pues podía ser interesante tener allí una universidad privada. Lo que estaba claro es que los pobladores no iban a ir a esa universidad privada, eso estaba más claro que Claro. Entonces era una apuesta a medio largo plazo de ocupar un lugar que otras universidades no estaban ocupando, ¿no? Por lo que has ido contando de la importancia del municipio, del distrito, del barrio, ¿crees que ese era el pilar fundamental del funcionamiento del PAEVA? Es decir, el nivel local, la organización local, porque yo creo que al final era lo que se podía adaptar a las necesidades del barrio, más que el nivel nacional. ¿O tenía que venir algo siempre, alguna norma, algo que teníais que cumplir sí o sí, que venía por parte del gobierno? ¿O teníais más libertad y flexibilidad municipal? Vamos a ver, teníamos muchísima libertad a la hora de llevar a cabo el trabajo concreto, pero no podíamos perder de vista lo que era nuestra misión fundamental, que era la de validar una ley que se había hecho a través de una experiencia concreta que algunos de los elementos ya estaban previstos en esa ley. Es decir, esa ley partía también del círculo de alfabetización, establecía una primaria y una secundaria, establecía también la necesidad de tener un componente de capacitación laboral, del que no hemos hablado, pero quiero comentaros así muy rápidamente, y una organización que ellos querían que fuera desde el principio un centro. Nosotros, el centro se fue creando, digamos, que a través de un desarrollo lógico, y cuando ya se vio la necesidad real de que toda aquella coordinación tenía que dársele un poquito de institucionalidad, sobre todo si se quería incluso certificar los estudios que se terminaran, fue cuando aparece el centro como centro. Un centro, digamos que legalizado dentro de la estructura del Ministerio de Educación, es decir, nuestros centros eran centros oficiales, ¿no? Incluso el nombre que teníamos ha continuado. Como curiosidad os digo que ahora mismo hay varios centros en Lima que se llaman CEBA PAEVA,
curiosamente, siguen llamándose PAEBA. Pero vamos, el CEBA, el Centro de Educación Básica Alternativa, ese fue un nombre que se fue consolidando a través de una experiencia. En principio la idea era al revés, se creara el centro y de allí, pero pensamos que antes de crear un centro teníamos que ver la viabilidad de la intervención en esa zona y cómo se iba generando todo un tejido que permitiera el funcionamiento de ese centro con unas posibilidades de éxito, digamos que lo más amplias posibles. Os hablo de la capacitación laboral. Por favor, por favor. Aunque estamos un poco... Yo tenía un esquema y este esquema nos lo hemos saltado por todos lados, pero bueno, da lo mismo. Mientras haya dicho todo lo importante. La capacitación laboral, que como os decía, era una de las 3 patas importantes de la educación básica de adultos, pretendía generar una serie de capacidades en el alumnado que le permitiera acceder a una profesión. Era muy difícil en cada centro crear una estructura con distintas especialidades. Entonces se nos ocurrió una parida que al final nos pareció y que funcionó. Y era que eran aulas itinerantes. Es decir, era una furgoneta con unas mesas plegables y con toda la herramienta que se necesitara. Y en cada furgoneta iban 2 personas, el monitor, profesor, y el conductor, que también era monitor. Entonces la furgoneta llegaba a un barrio, que ya previamente se había dicho y se había establecido. Los lunes va a haber clases de tal cosa en tal sitio. Entonces llegaba la furgoneta, sacaban sus mesas plegables, a veces en un patio de un colegio, a veces en la calle, y los alumnos que ya estaban, digamos que matriculados, daban la clase. Terminaba la clase, recogían los bártulos y se iban a otro sitio. Y esa fue la modalidad que creamos. Generó un poco de gasto al principio, pero bueno, eran 3 furgonetas con 6 monitores que nos permitían dar muchas clases a la semana. Muchas. Porque además estos estaban todo el día. Y se iban de un barrio a otro sin ningún tipo de problemas. Es decir, establecíamos unos horarios y se dieron 3 especialidades, creo recordar. Lo que allí se llamaba gasfitería, es decir, fontanería, algo absolutamente necesario en estos barrios, porque una de las cosas que tenían dificultades era para todo lo que era la instalación de agua y de desagües, y además en Lima se había extendido las instalaciones de agua potable a través de tuberías de PVC reforzadas, que eso permitían que con muy poco material, muy pocas herramientas se pudieran hacer ese tipo de instalaciones. Entonces, y luego los desagües eran fundamentales. Imaginaros que, por supuesto, en Pachacútec no había, en Villa El Salvador, en muchas zonas tampoco, no había servicios higiénicos. Y no había desagües, alcantarillas, pero se fueron creando paulatinamente. Entonces, uno de los trabajos que hubo que hacer, y a eso se dedicó mucho, ahí hubo otra colaboración con la Cruz Roja, era acostumbrar a la gente a que los váteres pudieran estar dentro de casa. Porque antes no estaban dentro de casa. No sé si habéis visto fotografías o algo así, donde se ve lo que es la choza, la casa, y fuera una especie de chocita donde estaba el aseo. Exactamente. Entonces, acostumbrados a esa durante toda su vida, eso de meter eso dentro de casa le parecía una porquería, como poco. Entonces hubo todo un trabajo que lo llevó a cabo la Cruz Roja de concienciación a la gente para que incluyera los lavabos dentro de la casa. O sea, lo que era el váter, vamos. Por lo tanto, una de las cosas que eran absolutamente necesarias era todo el sistema de desagües, que lo tenían que hacer los propios pobladores. Entonces la gasfitería fue un triunfo, porque eso permitía, curiosamente, un porcentaje muy elevado de mujeres también. Aquí ya había algunos hombres no, pero la mayoría eran también mujeres. Eso permitía de hacerte tu propia instalación hasta ganarte 5 soles haciéndole la instalación a una vecina. Entonces, esa fue una de las especialidades.
La otra también tenía que ver con lo mismo, electricidad. Y era igual, una furgoneta con unas mesas plegables y todas las posibilidades para crear una instalación eléctrica. Y la tercera era peluquería. Peluquería, sí, sí. Entonces, bueno, la peluquería, eso fue ya el boom total y absoluto. Porque, claro, desde que podían cortar el pelo y hacerle las mechas a la hija o lo que fuera necesario, ¿verdad?, hasta hacérselo a la vecina y que te diera medio solito por eso, o un sol. Hubo una acción de puertas abiertas, hicimos acciones de puertas abiertas de todas las especialidades en los distintos barrios. La de peluquería, estuvieron como 7 horas cortando el pelo. En toda la plaza donde lo hicimos era una alfombra de pelo impresionante, ¿no? Pero tengo una fotografía donde se ve una plaza enorme llena toda de pelo, porque claro, allí la gente que me cortan el pelo gratis, vamos, allí estoy yo, y además me lo lavaban. O sea, te lavaban el pelo, te lo cortaban, vamos, aquello fue... a mechas a tanto no llegamos. Y no se pensó, o por qué no se incluyó como otra especialización para, pues eso, atender con estas furgonetas relacionada con la educación, de formar maestros. De formar maestros. Eso lo hacíamos, pero lo hacíamos... no hemos hablado de la formación de profesorado, ¿verdad? O poco hemos hablado. Lo hemos oído. Sí. Pero eso lo hacíamos de forma bastante organizada a lo largo de todos los procesos. Sí, Nosotros teníamos lo que era, perdona, rápidamente, a los facilitadores una formación inicial que tenía que ver fundamentalmente con lo que era el funcionamiento de los cuadernos de aprendizaje. Nosotros elaboramos los materiales, ¿no? Por ejemplo, esto es una guía metodológica que se les daba a los facilitadores donde se explica perfectamente, paso por paso, cómo funcionan los cuadernos de aprendizaje, ¿verdad? Este trabajo de formación, que se resume aquí en esta guía, se le daba inicialmente a las supervisoras y al resto del personal. Teníamos también una formación presencial, como mínimo semestral, sobre un tema en concreto o sobre en general el funcionamiento del proyecto. Y luego estaban lo que a mí me gustaba más de todo esto, que eran los grupos de interaprendizaje. Partíamos, si queréis, de una concepción que teníamos, que el maestro es un profesional práctico reflexivo. Es decir, dentro de lo que podíamos llamar las distintas formas de especialización de las distintas profesiones, para nosotros el maestro es un práctico reflexivo. Es decir, su aprendizaje fundamentalmente se obtiene de la práctica. Y sobre todo si se reflexiona sobre esa práctica y se van descubriendo las fortalezas que hay en cada una de esas prácticas que se van llevando a cabo. Entonces, precisamente partiendo de esto, además se refleja en bastantes autores que en aquel momento nos parecían los fundamentales, se llevaban a cabo los grupos de interaprendizaje. Los grupos de interaprendizaje no era para contarnos qué había pasado en la clase solamente, era para que alguien contara una experiencia pedagógica concreta y se analizaran los pros y las contras de esa experiencia, de tal forma que se generaran aprendizajes. Y efectivamente lo que tú acabas de decir podía haber sido interesante. No para formación de maestro como formación inicial, sino para formación continua, ¿no? Sí, yo me refería más como para que, pues como usted mencionaba, todos estos trabajos están muy orientados a que la estructura de la comunidad eran en jefas de hogar, que estaban orientados a la mujer. Bueno, pues para que hubiese también como una capacitación educativa de la propia madre hacia pues los hijos del barrio. Eso tenía más que ver con la práctica de los propios círculos. Los círculos de alfabetización tenían, o si se quiere, los objetivos de la alfabetización eran unos objetivos muy amplios, que tenían que ver con, digamos, los dos grandes maestros que teníamos, aunque fueran muy antiguos, que eran Paulo Freire, no sé si conocéis o habéis oído hablar de Paulo Freire, y Francisco Gutiérrez de Nicaragua, fundamentalmente. Es decir, lo que era la pedagogía del oprimido y lo que era la pedagogía de la comunicación. La idea es que la alfabetización tenía que ser una formación completa y humanista, es decir, donde se desarrollaran no solo las capacidades concretas
de lectura y escritura, donde se desarrollaran otras capacidades que tenían que ver con el desarrollo personal, con el entorno, con la empoderación de la mujer en su papel como persona libre y de derechos. Hay que tener en cuenta que uno de los enfoques fundamentales del proyecto era el enfoque de género. Había, digamos que dos guías que además, cuando yo fui, antes de yo ir, casi me hacen un tercer grado, ¿no? Que eran los proyectos dentro del marco lógico, suena lo del marco lógico, Sí. y los proyectos con enfoque de género. Eso eran, digamos que los dos elementos que tenían que estar dentro del proyecto. Uno, un tema técnico, que es el marco lógico de desarrollo de proyectos de cooperación, y el otro era el enfoque de género, que ya tenía bastante importancia en España y que empezaba a tener también en Latinoamérica. Allí era infinitamente, y es infinitamente más necesario. Si no me equivoco, eso se manifestaba en los temas que Claro. guiaban el aprendizaje. Efectivamente. En esos materiales. Estos materiales, incluso en este libro, hay varias, dentro de lo que era la parte que se le preguntó a la gente que pensaba, ¿no? Ahí viene mucho de esto, ¿no? Cómo habían aprendido a pensar, cómo habían mejorado en su práctica diaria, cómo algunas, como antes había dicho, habían tenido problemas muy serios con los maridos porque iban al círculo, ¿no? Claro, imaginaros que un grupo de señores peruanos de bien se enteran de que en el círculo donde va su mujer, una señora ha dejado al marido y se ha ido con otro, cuando lo normal era al revés. Lo normal, lo que ocurría allí es que un señor que tenía una señora que tenía más de 40 años, se iba de su casa y se iba con una jovencita. Eso es un porcentaje elevadísimo, por lo menos era. Un porcentaje, entonces que de buena la primera, su esposa, allá y se ha ido con otro, a lo mejor hasta más joven que él, pues claro, entró en crisis y habló con todos los maridos para decirle, oye, es que ahí le están enseñando cosas muy feas a nuestras esposas, ¿no? Bien. Dime. ¿Usted cree que tuvo un impacto en las mujeres de las comunidades? Sé que se vio que están más empoderadas, que no sé si el índice quizás de divorcios y separaciones era más alto después o así. No, a tanto no llegamos. Lo que sí podía decirte es que indudablemente hubo un porcentaje muy elevado de personas, de las que expresaron su opinión, que se dieron cuenta de la importancia que tenía. Es decir, que cuando la mayor parte de los ingresos que había en su casa venían de ella, y todavía el marido le decía, oye, ¿qué has hecho con mi dinero? Esa es una frase impresionante, ¿eh? Cuando la mayor parte de ese dinero lo había conseguido la mujer, ¿no? Entonces, que eso incluso lo enunciaran así solo, me parece un avance importantísimo. Tenía una pregunta también relacionada con el currículum y con los problemas que podían surgir, que no sé si realmente llegaron a tener que afrontar este problema. Y es el problema del bilingüismo de los quechua y demás, que podían necesitar una educación con otros matices. Si en esos distritos que trabajaron realmente llegaron a abordar este tema. En los distritos de Lima normalmente no hubo ese problema, pero sí en algunas zonas de sierra que actuamos, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema fundamental con el que nos encontramos teniendo en cuenta que una parte importante del equipo técnico que trabajó conmigo sabían quechua y habían de hecho elaborados incluso materiales con quechua. Que cuando llegabas a una población, sobre todo las poblaciones un poco más importantes, no tres chozas perdidas en los Andes, ¿no? Y planteaba la alfabetización en quechua, te decían, ¿y por qué no como los blancos? Es decir, no querían alfabetizar en quechua, porque no lo necesitaban. Ellos ya sabían hablar quechua. ¿Para qué querían alfabetizarse en quechua? Ellos querían que le alfabetizara en la lengua de los blancos, porque para poder trabajar, para poder acceder a un trabajo, necesitaba escribir en español, por lo menos, escribir un poquito y leer. Entonces no querían. Aún así, sí que se llevó a cabo algún tipo de experiencia. De hecho, se elaboraron algunos cuadernos en quechua. Yo creo que de muchísimo interés
pero la práctica era muy difícil, porque no querían los propios pobladores. Creo que es que esto choca igual con textos, fuentes más académicas quizás, que tenían la culturización de esta gente si no se les proponía antes educarse en su propia lengua. Claro, sí, es que en principio tiene toda la lógica del mundo, incluso desde una lógica de reivindicación de la propia cultura quechua, ¿no? Pero, insisto, eso significaba forzar sus intereses. No sé si me explico. Es decir, una cosa es el discurso progre, nacionalista, de algunos habitantes del Cusco, digo en el Cusco, porque en el Cusco tuvimos muchos problemas de enfrentamiento, ¿verdad? Y otra cosa era la realidad de los pobladores de la sierra. En primer lugar, había una cosa curiosa que decía un compañero mío, Javier, y era que en la sierra había muy poca esperanza. Dice, tú te vas ahora mismo a cualquier población joven de los alrededores de Lima y ves como en muchas casas hay un montoncito de ladrillos, un saco de cemento, es decir, están ahorrando pensando en mejorar sus condiciones de vida. Eso en la sierra no existe. O sea, en la sierra no había esperanza. ¿Cuál era su esperanza fundamental? Su esperanza fundamental era irse a un sitio donde poder trabajar. Hay que conocer además lo que es la Sierra de Perú, en algunas zonas. Su interés estaba en ir a una ciudad, a ser posible a Lima, y ponerse a trabajar de lo que fuera. En principio, las mujeres, sobre todo si eran jóvenes, querían trabajar lo que se llamaba cama adentro. Cama adentro es interna, en una casa, porque así tenían casa y comida. Hay cosas muy duras. Y si tuvieras que decir así, bajo tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los grandes éxitos y los grandes fracasos o las grandes fortalezas y las grandes debilidades del PAEVA? ¿Cuáles serían? Así, una Vamos a pregunta ver. muy fácil. Para mí, todo el proceso fue un éxito. Imaginaros que esta publicación lo que significó es decir al Ministerio, miren ustedes, aquí tienen una ley con un currículum, con unos materiales elaborados de acuerdo a ese currículum y a esa ley, una práctica llevada a cabo, 20 y tantas mil personas que han terminado la primaria y 5 centros creados y funcionando con alrededor de 15-20 mil personas terminando cada año, ¿no? Eso fue, digamos, el éxito para mí importante, es decir, entregarle al Ministerio la experiencia terminada. El fracaso, pues mira, el fracaso fueron muchos. Vamos a empezar por el primero. El último año que estuve, fue en 2006, casi a finales de año, por lo menos en pleno invierno de allí, es decir, podía ser julio, agosto, una reunión con el ministro de Educación nuevo que había entrado. Con todos los prejuicios habidos y por haber, os diré que era chino. En esa reunión me pregunta el ministro cuál era el índice de éxito de los círculos de alfabetización. Es decir, a cuántas personas, qué porcentaje habíamos alfabetizado. Y entonces, claro, yo fui absolutamente sincero, lo mismo que os he dicho antes a vosotros. Entonces le dije que sin saber exactamente el porcentaje, podíamos hablar de menos del 50%. Bueno, entró en crisis y me dijo que inmediatamente se iba a poner en marcha el método cubano de alfabetización a través de la televisión, que según él tenía los datos que habían pasado en Venezuela, en poco más de un año se había acabado el analfabetismo en Venezuela, que podía tener un 20%. Claro, le dije, ¿y usted puede terminar?
Eso fue mi fin casi. Usted puede terminar, no le dije usted, se puede terminar el analfabetismo en Perú mañana mismo. Se saca un decreto diciendo se ha acabado el analfabetismo en Perú y ya está. Digo, por cierto, eso mismo hizo Franco en los años 50 en España. Sacó una ley que ya no había analfabetos, se había acabado el analfabetismo, ya está. Oficialmente ya no existe analfabeto. Se enfadó muchísimo, como podéis imaginar. Y entonces ya empezaron a ponerse en cuestión todo. Dijo que el método, los cuadernos nuestros que habíamos elaborado, habíamos editado, pues no sé, del orden de los 30 o 40.000 ejemplares, ¿no? Y se lo habíamos regalado al ministerio, ¿no? Dice, es que ese método español ya ha dicho usted que no sirve. Digo, yo no he dicho que no sirve. Primero. Segundo, no es un método español. Es decir, el equipo técnico que ha elaborado estos materiales es todo peruano. Y además, dentro de ese equipo técnico están posiblemente las 2 o 3 personas que más sepan de la alfabetización y educación de adultos en el Perú. Y es cierto, es decir, el equipo técnico, tuve la suerte de tener ahí a gente absolutamente conocedora del tema y gente muy preparada. Así que no podemos hablar de método español. Pero ese fue uno de los grandes fracasos. Como consecuencia de esto, la continuidad del PAEBA pues, tuvo más que ver y ha tenido más que ver con los propios centros que creamos nosotros que con la institucionalidad. Es decir, si ahora entráis, veréis que hay CEBAs, incluso CEBAs PAEBA, en distintas zonas de Perú, que siguen funcionando como tales. Entonces, para nosotros, creo que es un triunfo y a la vez un fracaso. Hay que tener en cuenta que no solo en España ocurre, que ocurre yo creo que en todas partes, que en Perú cuando cambia un gobierno, como los nuevos gobiernos tienen casi siempre, desgraciadamente está muy extendido, ese complejo de Adán, de que antes de mí no había nada, pues hacen un cambio generalizado. De hecho, al director general, que era un hombre que además con una formación y una experiencia, era un hombre que tenía entonces 60 años, mi codirector, impresionante, lo echaron, lo cesaron. Posteriormente, uno de los técnicos amigos y más importantes que había con nosotros, se llamaba Luis Alberto Vázquez, Lucho Vázquez, que lo veréis por aquí si lo echáis un vistazo, fue director de educación y también lo cesaron. Es decir, la poca continuidad de una norma que era suya imposibilitó sacarle todo fruto a un trabajo que fue de muchos cientos de personas, no fue un trabajo de la cooperación. También hay que tener en cuenta un poco lo que es Perú en su relación con España. Pensar que seguramente conocéis, hay 2 países en América, 2 países que tuvieron una organización estatal suficientemente importante que, bueno, pues que la siguen considerando la colonización como la auténtica barbaridad y el peor genocidio que se hizo, que posiblemente lo fuera, pero que son Perú y México. Perú y México, como había 2 organizaciones, por llamarle de alguna forma estatales, una la inca y otra la azteca, pues claro, ahí es donde se ha desarrollado, digamos, esa especie de fobia a todo lo que podía venir de España. Aunque fuera un prejuicio enorme, ¿no? También, como curiosamente yo algunas veces he discutido con ellos, los incas no eran precisamente unas almas de la caridad. Es decir, los incas en el siglo XV se cargaron a todas las culturas que había allá en Perú, en el siglo XV, no hace 2000 años, ¿no? Y los aztecas pues tampoco eran unas almas de la caridad. En cualquier caso, no quiero tener demasiados prejuicios con ese tema, pero fueron los 2 países, concretamente en el Perú, que más reticencias entre los propios, digamos que dirigentes, han tenido con respecto a la cooperación española. Creo que eso es, por intentar agarrarme a algo, ¿verdad? Sí. Una de las razones del fracaso de la falta de una mayor continuidad, ¿no? Y esta reunión que dices con el ministro,
tuvo lugar antes o después de la reorganización institucional que llevó a la creación del programa, como una institución aparte. No sé si... Yo creo que fue antes, o fue en ese momento, pues estoy hablando del 2006. Sí, por eso es por ubicar un poco Claro. lo que llevó, lo que motivó la creación de este organismo distinto, Sí, sí. que al final excluía la participación española, pero sería, por lo que hemos estado hablando, prácticamente los mismos métodos, los Sí, mismos recursos. absolutamente. Posiblemente. Posiblemente. Lo que ocurre es que indudablemente una experiencia que había durado 3 años y pico y que había actuado, intervenido con tantísimas miles de personas, no podía tirarse de buenas a primeras, por mucho que el ministro chino, con un prejuicio, dijera que era una experiencia española. No era una experiencia española, era una experiencia peruana. No he seguido de cerca todo el desarrollo, pero realmente no ha aportado, yo creo que no ha aportado nada de interés a lo que ya existía. Si realmente nosotros, es decir, la EVA, bebió y creció tirando de las propias experiencias que ya había habido antes en el Perú, es decir, no inventamos prácticamente nada. Lo que hicimos fue poner en práctica algunas de las cosas que se decían en los papeles y recoger las mejores experiencias que había habido en el Perú. Y eso sistematizarlo, eso sí. Es decir, a partir de ahí elaborar un currículum, unos materiales, es decir, ponerlo, digamos, en concreto lo que ya había existido, estaba existiendo, ¿no? En el caso del equipo técnico, ¿verdad? Lo que era el equipo de monitoreo, es decir, todo lo que era el equipo de seguimiento, tenía 2 personas mayores, Heriberto y Hempler, que eran 2 sesentones ya en aquel momento, yo solo era 50 entonces, que tenían una experiencia de muchos años de trabajo en alfabetización y en educación de adultos. Y esas personas estaban dentro del equipo técnico nuestro. Luis Alberto Vázquez, Lucho, era un hombre que había trabajado muchísimo en todo lo que era elaboración de materiales y era peruano. Es decir, la insistencia mía es, quizás como defensa, que nosotros no inventamos nada españolizado. Insisto, que lo que hicimos fue recoger las mejores experiencias, sistematizarlas y ponerlas por escrito y guapas. Eso fue lo que hicimos fundamentalmente. Apoyándonos además en las fortalezas que ya existían, que eran los movimientos comunitarios, los movimientos sociales que había en los barrios y, lógicamente, las municipalidades, es decir, lo que ya existía allí que nos parecía lo de mayor interés. Entonces, yo creo que el programa, me imagino que habéis estado viendo todo lo que han sido las campañas de alfabetización en el Perú. Sí. Pues me temo que fue una más. Posiblemente lo más importante que tuvo es que había tanta riqueza acumulada que, aprovechando muy poco de esas experiencias que venían desde los años 60, necesariamente tenía que tener también elementos de interés y de éxito. Solamente una maldad por mi parte. Cuando el ministro dijo de traer el método cubano, se encontraron con un problema, y es que no había electricidad. Imaginaros, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? El famoso realismo mágico no se lo inventó García Márquez. Salía a la calle, oía cosas y las ponía por escrito. En serio, Entonces, claro, nos llaman y nos dicen, oye, que tenemos un problema muy serio de implementación. Y es que necesitamos generadores. A continuación les planteo, ¿y de dónde sacan el petróleo para los generadores? Es decir, llevan un sistema basado en la electricidad, claro, porque es televisión, donde no hay electricidad, donde no hay generadores y además no tienen dinero para pagar el petróleo.
por supuesto, y no es por rabia, sino porque me parecía un fracaso total, porque eso no era sostenible, nos negamos. Nos negamos a pagar los generadores y a pagar el petróleo. No sé si posteriormente la EFI dijo que sí, por aquello de que políticamente le podía interesar, pero nos negamos. Pero no nos negamos por capricho, porque estábamos muy cabreados. Nos negamos porque eso no era sostenible. Es decir, cuando se acabara el primer petróleo que llevaban, ¿de dónde sacaban el siguiente? Una de las cosas que habían hecho, ya es otra anécdota, perdonad, Fujimori, una de las cosas que se vanagloriaba era de que en toda la Amazonía había hecho escuelas. Bueno, estuvimos viendo varias escuelas en la Amazonía. Las escuelas estaban hechas con ladrillo y chapas arriba. Habéis visto cómo son las casas de la Amazonía. Elevadas, con unos tejados inclinados hechos de palmeras, de hojas de palmera, ¿verdad? Amplísimos para que el calor subiera. Entonces, en aquellas escuelas nos dijeron los pobladores, los inditos, nunca entramos. ¿Y cómo que nunca entramos? Dice, ¿nunca entramos? Venga, venga. Allí hacía un calor. Imaginaros en plena selva amazónica una casucha, que era una casucha hecha de ladrillos y de hojalata, un techo de hojalata. Aquello era un horno, ¿no? Bueno, pues este es otro ejemplo de lo que, por supuesto, si se rompía o se caían dos ladrillos, se quedaban rotos. O sea, no se utilizaban, pero es que no tenían ninguna posibilidad de ser sostenibles. Porque ya fue, me imagino que un éxito llevar ladrillos a la selva. Pero claro, si se rompía, ¿qué hizo la EFI? Perdonad, porque aquí ya quiero apuntarme a algo, no yo, porque yo no fui. Pues hacerles escuelas tal y como eran sus chozas. Es decir, una choza con tejado de palma, con luz eléctrica, eso sí, porque llevaron planchas fotovoltaicas que decían, bueno, normalmente no se rompe. Si se rompe, pues ya veremos a ver. Y por lo tanto tenían luz eléctrica, pero sobre todo es que si se le caía el techo, los propios pobladores ponían otras dos hojas de palma y ya está. Bien, eran puras anécdotas. El programa, no sé qué resultados ha tenido, no he querido profundizar en ello, seguramente tenéis más datos vosotros, pero me temo, ojalá me equivoque, que fue una más de las campañas de alfabetización que se han hecho en el Perú, que ya digo que fueron muchas. Entonces, ¿podría explicaros mejor, por favor, cuál es la relación entre Pronama y PAEVA? Porque según he entendido, cuando se creó Pronama, aún había una parte de PAEVA que seguía funcionando. Y no entiendo muy bien dónde, porque Pronama solo alfabetizaba, entonces la gente que seguía Pronama se metía en el PAEVA para todo lo que era capacitación, etcétera, o eso ya lo tenía incluido Pronama. No lo sé, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en Lima el programa no creo que tuviera demasiada incidencia. No lo sé, ¿eh? Y digo porque la inmensa mayoría de los barrios estaba cubierta o por lo que eran los círculos del PAEVA o por los círculos que tenía el Ministerio. El Ministerio seguía trabajando en alfabetización y además teníamos una relación cercana con ellos en otros barrios que nosotros no habíamos intervenido, ¿no? Y en el centro de Lima. En el centro de Lima había también algunas zonas donde estaba interviniendo el Ministerio, ¿no? O sea, ¿el PAEVA seguía funcionando y alfabetizando a gente cuando el programa se creó? Yo creo que sí. Sí. Por lo menos un año más. El documento decía lo contrario, ¿eh? O sea, digo, No sé, que es confuso, pero... Sí, hay mucha confusión. Al menos tengo entendido que al menos un año más. O sea, el PAEVA funcionó, yo ya no estaba, pero siguió funcionando con un compañero mío, Francisco, que al menos un año más. Es decir, por ejemplo, se elaboraron los materiales de secundaria. Curiosamente. Y además se elaboraron unos materiales de secundaria de acuerdo con la propia ley de educación que curiosamente no llegaron a admitirnos nunca. A pesar de que eso significaba una práctica muy importante, muchísimo más rica que la que se tenía en la secundaria. Imaginaros que allí al terminar la secundaria, el alumnado que quiere acceder a la universidad tiene que generalmente costearse una academia privada durante 1 o 2 años
para poder hacer el examen que le exigen en la entrada de la universidad, sobre todo si es una universidad pública, que son las, por ejemplo, hasta ahora eran las únicas cuyos títulos se podían ¿cómo se llama? Convalidar en España. La San Marcos, y en todo caso la católica, que es la de los jesuitas. El resto de las universidades, que eran muchísimas, casi ninguna se podían convalidar. Bueno, pues para entrar en esas universidades, sobre todo en la San Marcos, te exigían unos exámenes que, por supuesto, la gente que terminaba secundaria, vamos, estaba a 1000 años luz de poderlos conseguir. Con lo cual necesitaban 1 año o 2 de preparación en una academia privada, en un centro privado, para poder acceder a ese examen. O sea, imaginaros lo que era la secundaria en el Perú. Sí, por concluir un poco, pues nada, su grado de satisfacción personal en colaborar, bueno, nos lo ha comentado por encima antes, pero no sé si quiere hacer como alguna... Para mí fue una de las experiencias más ricas de mi vida, tanto a nivel profesional, donde aprendí muchísimo y me permitió algunas de las cosas, experiencias que yo había ido adquiriendo a través de mi vida profesional, llevarlas a cabo, ¿no? Eso de generar desde la elaboración de un currículum, los materiales curriculares, es decir, los libros de acuerdo a ese currículum, la formación de profesorado de acuerdo a esto, y las prácticas de acuerdo a esto, para mí fue, bueno, lo más rico e importante que había hecho en mi vida hasta ese momento, porque fue hacer todo un proceso que tenía que ver con mi formación, con mis experiencias, incluso con mis inquietudes. Y la otra parte fue la personal, es decir, yo sigo teniendo relación con docenas de personas, amigos de allí de Perú, que me escriben, han venido a verme, es decir, sigo teniendo una experiencia. Para mí eso fue posiblemente lo más rico, lo más interesante, ¿no? Para mí eso fue, bueno, podría hablar durante horas de los amigos, de las amigas. O sea, imaginaros que de buenas a primeras aparece un chico, yo trabajaba entonces en el ministerio, ¿verdad? Me dice, ahí hay un señor que te busca. ¿Cómo se llama? Jefferson. Digo, Jefferson. Era Jefferson, que había venido a Italia para ver a una familia suya en plan de viaje de placer. Se había pasado por Madrid a verme. Había sido un supervisor de San Juan de Lurigancho, con el que sigo teniendo amistad. O una supervisora de Villa El Salvador, Rosa Valdivia, que vino a verme también. Entonces, os doy esos 2 datos para mí absolutamente emotivos, ¿verdad? Porque demostraron o me demostraban la importancia de las relaciones personales. Muchas gracias por compartirnos. No, gracias a vosotros.